Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar acerca del libro de Eclesiastés y el tema que vamos a ver está relacionado con eso que dice ahí en pantalla, cuando la bendición corrompe. O sea, ¿qué pasa con una persona de que cuando tiene demasiada bendición? Y es precisamente lo que el libro de Eclesiastés nos dice. Ahora, ¿qué tiene de especial este libro? Una de las cosas que tal vez nosotros podemos ver al respecto sobre el nombre del libro de Eclesiastés tiene que ver con lo siguiente. Resulta de que cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, específicamente cuando se hizo la versión de los 70, en los 70 resulta que le pusieron el nombre que nosotros conocemos, le pusieron el nombre de Eclesiastés. O sea que si alguien viene y le dice a usted, bueno, mira, ¿y vos qué idioma podés hablar aparte del español? Pues mira, yo puedo hablar griego. Ah, bueno, ¿y qué palabra podés decir en griego? Eclesiastés. Eclesiastés es una palabra griega, que es lo que significa, y ahí tenemos una definición de un léxico que nos dice que significa que era el miembro de una eclesía. Y creo que esa palabra, si usted le escucha, como que le va a sonar un poquito, ¿verdad? Porque sabe que es eclesía, iglesia, iglesia, ¿verdad? O sea, la palabra iglesia es una palabra griega no traducida, que es precisamente la palabra eclesía. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, eclesiastés, ¿qué es lo que vendría a ser? El miembro de una eclesía. Ahora, ¿qué se suponía? ¿Qué se suponía que era eso de la eclesía? Hermano Mario, si nos lee ese párrafo que acaba de aparecer, pero no lea la parte azul, solamente lea la parte negra. Amén, pastor. En los grandes días de la Atenas clásica, la eclesía era la gente convocada y reunida en asamblea. La componían todos los ciudadanos de la metrópoli que no habían perdido sus derechos cívicos y, salvo el hecho de que las decisiones tomadas debían ajustarse a las leyes del Estado, sus poderes eran para todos los fines y efectos. Correcto. Entonces, ¿qué se hacía en la eclesía? Ah, bueno, la eclesía, así como dice ahí precisamente en la época de la Atenas clásica, ¿qué era lo que sucedía? La eclesía, por ejemplo, podía nombrar o destituir un general, por ejemplo. La eclesía podía declarar la guerra, la eclesía podía firmar la paz, la eclesía podía en ese caso, por ejemplo, hacer acuerdos comerciales, ¿no? Como decir, mire, con aquella nación vamos a comerciar bajo estos términos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Quien en la época de la Atenas clásica, quien se encargaba de tomar todas esas decisiones era la eclesía. Y entonces, ¿qué venía a ser Eclesiastés? Eclesiastés venía a ser el miembro de la eclesía, o sea, de ese grupo de gente que eran ciudadanos libres, que tenían todos sus derechos y que podían tomar ese tipo de decisiones en pro del bienestar común. Entonces, el nombre de Eclesiastés, como estamos viendo, proviene precisamente de esa situación. Ahora, dígame, hermano Manuel. O sea, pastor, que tenían como el poder político en ese momento. Sí, y de hecho, precisamente lo que nosotros, digámosle así, el ideal que nosotros tenemos de democracia, se lo debemos a los griegos. O sea, porque qué era lo que ellos entendían. Mire, prácticamente aquí la decisión, lo bien o lo mal que nos vaya, es una decisión que la vamos a tomar todos, pues. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Precisamente esa eclesía era la que se encargaba de hacer todo ese tipo de cosas, pues. Lo que tal vez, por ejemplo, en la actualidad vendría a ser la función de la asamblea o de un parlamento, por ejemplo. Entonces, ¿quién era la encargada de hacer eso? La eclesía. De allí es de donde se toma la figura precisamente, o más bien decir, ese es el trasfondo, por decirlo de una manera, que tiene la palabra eclesía o iglesia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que eso un día de estos le diré, vamos a ver precisamente esa situación de a qué se debe con eso de la iglesia, porque tiene su trasfondo precisamente en esa situación sobre cómo se gobernaba en la Grecia clásica, cómo era que se manejaban los asuntos de Estado. Entonces decimos de que Eclesiastés, ¿qué era? Eclesiastés era el miembro de la iglesia, era el miembro de la iglesia. De allí es de donde proviene nuestro nombre de Eclesiastés. Ahora, pero ¿y en el texto hebreo? ¿Y en el texto hebreo cómo se supone que se llama el libro de Eclesiastés? Fíjese que en el texto hebreo tiene un nombre un poquito diferente, porque en el texto hebreo el libro se llama Cogelet. Esa es la palabra que en hebreo se ocupa
para referirse al libro de Eclesiastés. Entonces decimos, Eclesiastés es una palabra griega. Kohelet es la palabra que aparece en el texto hebreo y precisamente es la palabra que usted ve, por ejemplo, en el libro cuando dice el predicador, ¿va? Entonces, ¿quién era el predicador? ¿Quién era ese Kohelet? Era el predicador. Y es así como, y de hecho, inclusive, por ejemplo, el diccionario de Moisés Chávez así lo define, ¿no? El dirigente de la asamblea o congregación. Entonces, ese es básicamente por qué el libro de Eclesiastés tiene ese nombre. Decimos Eclesiastés es nombre griego y Kohelet es el nombre que tiene en el texto hebreo original. Luego fíjese de que si entramos un poquito a la identidad de este sujeto, hermano Rafael Rivera, si nos lee ese texto que acabamos de poner en pantalla, por favor, para que vayamos viendo de quién estamos hablando. Active el micrófono para que nos pueda leer. Es Eclesiastés 1:1. Active el micrófono. Eso. No lo ha activado todavía. Ahí está. Dios le bendiga, pastor. Hoy sí. Sí. Dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Correcto. Entonces vea que qué es lo que dice. Mire, palabras del predicador. Si lo viéramos en el griego sería palabras de Eclesiastés. Si lo viéramos en el hebreo sería palabras de Kohelet. Ese es el sujeto de quien está hablando. Ahora, ¿cómo se presenta él? Dice que es hijo de David y la otra dice que es rey en Jerusalén. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Entonces, ¿quién escribió el libro de Eclesiastés? El rey Salomón. Y él se identifica precisamente de esa manera como el hijo de David y como el rey en Jerusalén. Ahora, fíjese que otro datito que también el libro de Eclesiastés es este, mire, y que vale la pena que lo podamos ver. Hermana Ana Ruth, si nos lee Eclesiastés 1:12, por favor, esa cita que hemos puesto en pantalla. Eclesiastés 1:12. Hola. No, bueno, si al caso no, sí, esa cita que está en pantalla, Eclesiastés 1:12. Active el micrófono. Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Correcto. Entonces ve esa situación de que hay dos citas en las cuales dice, mire, y ese predicador, ese Kohelet, ese Eclesiastés, ¿quién es? Ah, mire, yo fui rey en Jerusalén. Yo fui rey en Jerusalén. Entonces es por eso de que cuando decimos, mire, ¿y quién escribió el libro de Eclesiastés? Lo escribió el rey Salomón. Y fíjese que aquí mire, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9. Oscar, si nos lees esa cita, por favor. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Correcto. Entonces vea cómo se ve que da todas esas señales de identificación. Dice que es hijo de David, es rey en Jerusalén y la otra cosa que también dice que compuso muchos proverbios. Entonces ahí en ese aspecto tenemos bien claro de que quién es el autor del libro de Eclesiastés es el rey Salomón. Entonces una de las cosas que nosotros vamos a ver ahorita, por ejemplo, es en qué momento lo escribió y qué era lo que le estaba pasando en su vida espiritual para que nos haya regalado el libro que nosotros ahora tenemos en las escrituras, ¿va? Entonces, si todos vamos bien hasta aquí, vamos a continuar con algo otras cositas, siempre hablando acerca del libro de Eclesiastés. Y fíjese que aquí sucede una cosa bien interesante. ¿Cuál es la situación del libro? Cuando usted lee Eclesiastés, se va a dar cuenta de que hay una serie de situaciones que, por decir así, como que nos dan la pista para que nosotros podamos entender adecuadamente el libro. Una de ellas es esta, mire, hermano Jaime Rivas, si nos lee esas dos citas, por favor, Eclesiastés 1:12 y 13. Palabra de Dios. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
Correcto. Entonces vea de que hasta cierto punto el rey Salomón nos dice, mire, ¿sabe de qué le voy a hablar? El libro de Eclesiastés es como, o sea, a veces medio en serio, medio en broma, la gente habla acerca de los problemas existenciales, ¿no? De que mire, ¿cuál es la razón por la que nosotros vivimos, ¿no? ¿Va a valer la pena todo lo que estamos haciendo? ¿Vamos a llegar a alguna parte? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese aspecto, el rey Salomón, precisamente con la sabiduría que Dios le dio y con las experiencias que él tuvo en su vida, ¿qué fue lo que sucedió? Él enfrentó todas esas preguntas. Es por eso de que usted en el libro de Eclesiastés nota cosas como estas. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés aparece esta frase, vanidad de vanidades, que aparece 2 veces en el libro. Eso de vanidades, y uno como quien dice, bueno, mire, y a la hora de las horas, ¿qué es? Es el colmo de la vanidad, ¿va? Es el colmo de la vanidad, aquello de que ya hace las cosas solamente como porque le rebalse el gusto, ¿va? Una cosa así por el estilo. Entonces esa frase de vanidad de vanidades aparece 2 veces. Y esta otra frase, mire, todo es vanidad. Esa palabra de todo es vanidad aparece 4 veces en el libro. Entonces vea esas expresiones, que una de las cosas que el rey Salomón va a discutir en este libro, que es la cuestión de la vanidad humana, la cuestión de la vanidad humana. Y vamos a darnos cuenta precisamente de que quién con mejores credenciales para hablar acerca de un tema como este, como él, ¿va? Y la otra frase que también es bien común en el libro de Eclesiastés es esta, debajo del sol. Esa frase que dice, vi yo debajo del sol. Eso de debajo del sol aparece 28 veces en el libro. Entonces vea que hay 3 frases que nos dan la guía respecto de cómo es que nosotros debemos de entender ese libro. Primero, vanidad de vanidades. La segunda, todo es vanidad. Y la tercera, debajo del sol. Entonces, esas 3 frasecitas, ¿qué es por qué lo que hemos insistido a veces en otras reuniones? Cuando usted encuentra algo en la escritura que se repite es porque es una lucecita que le está diciendo poneme atención, que esto que te estoy haciendo aquí, esto es importante. Esto es importante. Entonces, precisamente por eso es de que nosotros notamos en el libro de Eclesiastés que se repiten ese tipo de frases, porque nos está llamando, nos está dando la guía, nos está dando la señal luminosa precisamente que debemos de seguir para entender adecuadamente el libro de Eclesiastés. Eso es respecto de la situación del libro. Ahora, otra cosa. ¿Y cuál era la situación espiritual? Fíjese bien, ¿cuál era la situación espiritual del rey Salomón cuando escribió el libro? Porque fíjese que aquí se da una situación. Hermano Mario, si nos lee esa cita, por favor, Primero de Reyes 3, 11 al 13. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando por la mente del rey Salomón cuando escribió ese libro. Amén. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Esa es la respuesta que Dios le dio al rey Salomón cuando el Señor le dice, ¿qué querés que te dé? Aquí está el cheque en blanco para que vos pongas la cantidad. Ante ese ofrecimiento, ¿qué fue lo que dijo el rey Salomón? Yo quiero un corazón entendido. Hecho, hecho. Vas a ser el hombre más sabio. Y no solamente eso, sino que le dice, ¿sabes qué? Le dice, vas a tener una riqueza como nadie la ha tenido. Vas a tener una fortuna inmensa. Ahora, una situación, y que tal vez es un asunto que llama la atención. Significa por eso de que como Dios lo había hecho sabio, entonces el rey Salomón ya no iba a pecar a partir de allí. La respuesta es no. Fíjese bien, con la sabiduría que Dios le dio, solamente lo hizo sabio, pero no lo hizo perfecto.
¿Y por qué sacamos esa conclusión? Por esto que dice acá, mire, ve, hermano Giovanni, si nos lee Primero de Reyes 1:14. Primero de Reyes 1:14. Ahí se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió. Amén, pastor. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vea que le dice, yo te he hecho sabio, pero vos todavía tenés la opción de poder elegir obedecerme o no obedecerme. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros notamos en este caso? Por eso le decía, Dios hizo al rey Salomón, lo hizo sabio, no perfecto, ¿verdad? O sea, él siempre tenía la opción de poder decidir, como todos la tenemos, de poder elegir entre el bien y el mal. Esa opción a él siempre le quedó, a él siempre le quedó. La ventaja que, digámosle así, si lo podemos llamar de esa manera, la ventaja era de que era lo que sucedía. Dios le había dado una herramienta a un extremo de la cuestión esa de la sabiduría, a un extremo de que pocas personas lo tienen, pues. De hecho, las escrituras cuando hablan acerca de la sabiduría de Salomón, una de las cosas que describen era de que era mucho más sabio que muchos de los sabios de la época, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios le da la sabiduría, pero el rey Salomón siempre, él conserva la opción de poder decidir. Él siempre conserva la opción de poder hacer el bien o de poder hacer el mal. Ahora mire la otra situación que ocurre. Bueno, ¿y qué sucede cuando Dios le da la sabiduría? Mire la otra situación que se da acá. Veamos, hermano Jaime, si nos lee Primero de Reyes 10:21. Palabra de Dios dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Mire si no es lujo ese. No, hombre, vajillas de plata, si ese cualquiera tiene. Esas son bajeradas, ¿va? Entonces, vea la situación de la riqueza que Dios le dio al rey Salomón, de que dice que era tanta de que la plata perdió valor, a pesar de que en la actualidad es un metal semiprecioso, ¿va? Es un metal semiprecioso. Pero ¿qué es lo que sucede? En la época del rey Salomón llegó a haber tanta de que hasta perdió valor, ¿va? Entonces, ¿qué le indica esto? Era precisamente parte de la riqueza que el rey Salomón tenía. Y es aquí donde precisamente donde empezamos a caer un poco en la cuenta de qué era lo que le pasaba al rey Salomón. ¿Se imagina usted que usted en su vida cristiana tuviera la oportunidad de poder comprar lo que usted quisiera y que el dinero no fuera ningún impedimento? O sea, que si, por ejemplo, si usted dice, quiero comprar un Mercedes-Benz, el problema no sería de que si lo puedo comprar, sino que voy a ir a ver si tienen uno que me haga juego con los calcetines, ¿va? O sea, porque usted sabe que tiene el dinero, usted sabe que tiene el dinero para poder comprarlo, ¿va? Y si resulta de que tienen otro de otro color que le dé con el pañuelo, pues lo va a comprar porque quiere hacerlo. Entonces, en la época del rey Salomón, se dio esa situación, ¿no? El hecho de que él llegó a tener una riqueza tal que dice la escritura que la plata había perdido valor. Eso por una parte. Pero mire la otra cosa que también le empezó a suceder. Veamos, Oscar, léenos esa cita, Primero de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mire lo que empezó a pasar, ¿va? Aquello de que, porque muchas veces se habla acerca de, a veces, por ejemplo, cuando se quiere justificar el adulterio, ¿no? Una de las cosas que se dice, pero mira, el rey Salomón tuvo 700 mujeres reinas. Sí, pero ¿qué es lo que dice la escritura? Desviaron su corazón. Y hay una cosa que es bien interesante que nosotros podamos conocer, porque a veces hay quienes dicen, mire, pero es que en el Antiguo Testamento eran polígamos y Dios lo permitía. Moción de orden. Moción de orden. No hay un solo caso en el Antiguo Testamento de poligamia que haya funcionado. Ninguno. Todos los que se metían en ese lío de tener varias mujeres, a todos les iba mal. A todos. De hecho, el rey David empezó a poner en orden su casa cuando mandó a vivir a las otras esposas en un lugar aparte y se quedó solo con Betsabé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve de que no se puede justificar en ese sentido de poder decir, mira, ya ves que mira el rey Salomón todas las mujeres que tenía y que no sé qué. No,
No hay un solo caso, no hay un solo caso de poligamia en las escrituras que haya funcionado. Usted ve que Sara y Agar peleaban, ¿va? Ana y Penina peleaban. Todos los hijos que David tuvo con sus esposas se andaban matando entre ellos. No hay un solo caso en las escrituras de poligamia que haya funcionado. Entonces, por esa razón, pues no se puede dar esa justificación, ¿no? De poder decir de que, miren, el Antiguo Testamento sí se podía. No, una cosa es que Dios lo permitiera y otra cosa es que funcionara, pues. Y la verdad, pues, de que no funcionó. No funcionó. Mire otra situación, mire otra situación. Hermano Mario, léanos esa cita, por favor. Primero de Reyes 11:4, que fue la otra cosa que le pasó al rey Sami. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Correcto, y usted puede leer ahí en el libro de Reyes de que dice que hubo hasta una que le mandó a hacer un templo enfrente del templo de Dios. Aquello de que como eran mujeres, como muchas de estas eran mujeres extranjeras, y muchos de estos matrimonios que tenía el rey Salomón era por conveniencia, o sea, por alianza política. Me voy a casar con la hija de fulano para que ese enemigo, en lugar de ser enemigo, sea mi aliado. Pero se imagina la hora de las horas qué lío provocó eso. Ah, bueno, y piense otra cosa. Todo, ¿cómo se ha de haber manejado todos los hijos que nacieron de esas relaciones? ¿Cómo la ve? ¿Alguien que quisiera comentar algo al respecto sobre eso que acabo de decir? ¿Cómo cree que se ha de haber manejado semejante cosa? Ah, y la otra cosa, que los niños que nacían tenían el suficiente dinero para gastar en el capricho que quisieran. ¿Cómo la ve? ¿Quién quisiera opinar sobre eso? Veamos. O no sé si no me he dado a entender en lo que acabo de decir. A ver, dígame, hermano Jaime. Sin duda, luchas de poder, ¿verdad? Los Sí. fratricidios estaban seguramente a la orden del día, queriendo matarse unos a otros para ser el sucesor. Y fíjese que, por ejemplo, eso nos ayuda a entender la situación que se dio cuando el rey Roboam subió al trono, que cuando dice que consultó con los jóvenes con los que se había criado, ¿quiénes eran? Sus hermanastros. O sea, los que habían nacido de todas las mujeres que había tenido el rey Salomón. Y fueron ellos, los niños consentidos de papi, los que le dijeron, no, decirle a la gente cuando te venga a preguntar de que si tu papá los castigó con azotes, que vos los vas a castigar con escorpiones. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se dio un problemón, por eso le digo, no hay un solo caso de poligamia en las escrituras que haya funcionado. No hay uno. Siempre a la hora de las horas, todos esos que siguieron ese camino de la poligamia, ay, no, hombre, si iban a... bueno, y vamos a ver que en el caso del rey Salomón no se fue a dar con la piedra en los dientes, fue a caer en medio del pedrero y todavía le cayeron otras piedras encima, todavía para colmo de males. Luego fíjese que también está esta otra situación, mire, veamos, hermano Rafael, si nos lee el primero de Reyes 11:5, la cita que acabo de poner ahorita. Con gusto. Porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Correcto. Y tal vez una de las cosas que usted puede decir, bueno, ¿y cómo es eso que si Dios había hecho sabio al rey Salomón, por qué está cayendo tan bajo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que tenía la sabiduría de Dios, cómo es posible que está cometiendo esas metidas de extremidad? Entonces, entre otras cosas, fíjese que esta historia está en las Escrituras precisamente para enseñarnos una cosa, que aún hasta la gente más inteligente, si se descuida, puede pegar unas caídas, o como me explicaba alguien una vez, es que el problema es de que mientras más alto subís, cuando te caes el porrazo es más fuerte. O sea, porque no es lo mismo caerse de medio metro que caerse de 5, ni caerse de 50. Entonces, precisamente, por eso leíamos hace un momento, que qué es lo que le dice Dios, yo te he dado sabiduría, pero si vos me seguís fielmente, yo voy a alargar tus días. La decisión es tuya. O sea, tú tenés todavía esa opción de poder decidir entre si haces el bien o haces el mal. Entonces, por eso es de que vea de que en este caso, ¿qué fue lo que sucedió?
se empezó a dar esa mezcla de que, ¿qué es lo que sucede? Primero, había riqueza sin límite, había un montón de mujeres, había un montón de hijos y como Jaime nos decía muy bien, había un montón de luchas de poder, ¿va? Aquello de que, ay, yo no sé, no me imagino, por ejemplo, esa situación de que si, por ejemplo, le compraban caballo a uno y los otros veían, mira, ¿para qué le compraste un caballo? Y como había dinero para poder comprarlo, ¿va? Y como había dinero para poder comprarlo, entonces, mira, que le compraste un caballo, ¿por qué no me compras uno a mí también? Ay, esas escenitas debieron ser interesantes. Dígame, Jaime. Y con la sazón de la envidia, de los celos, ¿para qué más? El dinero, las alianzas comerciales, porque muchas de esas mujeres, por ejemplo, con las que el rey Salomón se casó, que era lo que buscaban, eran alianzas, era por alianzas. Porque, por ejemplo, menciona la escritura inclusive que se casó con la hija de Faraón, entonces todo eso era por alianzas. Primero Rafael Rivera y después Mario Rogel. Veamos. Sí, pastor. Y esto que usted está mencionándolo y me da luz también al futuro del reino, ¿verdad? Al futuro del reino, porque por eso es que para mantener todo eso justos y todo eso, el que estaba un poco oprimido ahí era el pueblo. Sí. Y a la hora de la sucesión de los hijos de él para reinar Israel, ese fue uno de los problemas que tenía, ¿verdad? Que algunos estaban ya cansaditos Hartos. de estar pagando el tributo. Y de hecho, inclusive en la época de Roboam le dijeron, mira, disminuirnos la carga, porque ellos lo que querían era, mira, bajarnos los impuestos, hombre, de que ese lujo en el que vos vivís nos cuesta. Y fíjese que probablemente la gente lo hubiese aceptado si él no hubiese salido de bocón haciéndole caso a lo que le dijeron los hermanastros. Probablemente si él hubiera hecho caso de lo que le dijeron los consejeros del papá, que le dijeron, mira, servilos, háblales con calma, probablemente mucho de lo que vemos en el libro no hubiese sucedido. Hermano Mario, digan, Mario Rogel. Solo recordando las palabras del pastor fundador cuando decía y leía este versículo que tenía 1000 tarántulas, decía. La otra cosa de las 1000 suegras. Sí, lo de las 1000 suegras, o sea, prácticamente no era vida, pues era un ambiente como lo llamamos hoy en día, un ambiente tan tóxico que puchica, creo que no nos lo podemos ni siquiera imaginar. No, y le digo, aún aún con, aún con toda la sabiduría de Salomón, yo hallo bien difícil manejar eso. ¿Ve? Yo hallo bien difícil manejar eso. ¿Ve? Pues sí, con que digamos un matrimonio normal, una familia normal, digámosle así, con una cantidad de hijos adecuada, no deja de presentar ciertos desafíos. No digamos una familia así con 1000 mujeres y como lo que dice el hermano Mario, 1000 suegras, los hijos que nacieron de todas esas relaciones, el hecho de que tenían todo el dinero que quisieran para gastar en lo que quisieran. No, le digo, era un ambiente que aún hasta el más inteligente lo debía meter en problemas. Y a ver que al rey Salomón le pasó eso. Es cierto que él era sabio, pero por eso leemos acá en el versículo 4 que dice, en el 11:4, ¿va? Que dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, ¿va? O sea, le llegaron con aquella cosa de papi, ¿no me puedes hacer un templo para el Dios al que yo sirvo? Ya salía el papi, el sugar daddy, a hacer el templo porque la niña quería que le hicieran un templo, como ella decía. Entonces, definitivamente que debió ser una cosa bien difícil de manejar. Ahora, claro, mucha gente cuando lee estos versículos del libro de Reyes, a veces como que asalta la duda de decir, bueno, mire, ¿y el rey Salomón se salvó o se condenó? Mire, tan así como decir de que si de determinar la salvación de alguien no está en nuestras manos hacerlo. Pero fíjese que el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que hace? Nos da la pista
como para saber a la hora de las horas en qué terminó todo. Porque si uno ve el libro de Reyes, da la impresión de que Salomón quedó hundido, pues, espiritualmente, en muchos aspectos él quedó re mal. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros venimos y comenzamos ya a ver, ya con este trasfondo que tenemos, qué fue lo que el rey Salomón, qué fue lo que el rey Salomón quiso hacer en el libro de Eclesiastés? Y entonces, ya que tenemos ese trasfondo de que el libro habla acerca de vanidad de vanidades, de que ve todo lo que está debajo del sol y de toda la riqueza que él había tenido, una riqueza sin precedentes y sin límites, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy nosotros comenzamos a entender cosas como esta, mire. Hermana Ana Ruth Morales, si nos lee esa cita, por favor, Eclesiastés 2, 1 y 2. Eclesiastés 2, 1 y 2. Amén. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Correcto. Vea qué es lo que dice, te voy a probar con alegría, o sea, vamos a hacer las fiestas que vos querrás, en el lugar en el que vos querrás y todo el tiempo que querrás, ¿verdad? Hasta que te rebalse el gusto. Y como tenían el dinero para hacerlo, y como no tenían enemigos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente, ¿qué es lo que está escribiendo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés nos ayuda a entender, bueno, y después de que el rey Salomón se dio con la piedra en los dientes, ¿qué habrá pasado? Pues la verdad que el Eclesiastés, ¿qué es? Es la reflexión de todo lo que le pasó y la lección que aprendió de semejante cosa. Porque a la hora de las horas, ¿qué fue lo que sucedió? Le pegaron una gran apaleada, pero entendió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es de que él viene y dice, no, mire, yo hice todo lo que yo quise, pero a la hora de las horas, ¿qué es lo que dice? A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Verdad? Ahora mire esta otra expresión que también está en el libro de Eclesiastés. Hermano Mario, si nos la lee en el 2:11. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Correcto. Fíjese de que, bueno, una de las cosas bien características del ser humano, ¿va? De que muchas veces quiere algo y dice, cuando yo tenga ese algo, voy a ser feliz. ¿Y qué es lo que sucede? Obtiene lo que quiere y ¿qué viene después? La depresión, porque ahora resulta que quiere otra cosa. Entonces, por eso es que el libro, él dice, mire, dice, ¿y qué es lo que sucede? Dice, miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, ¿y qué era? Era vanidad, era vanidad. No, creo que muchos recuerdan, por ejemplo, de que en algún momento la que era la esposa del presidente de Filipinas, eh, le hallaron que en su guardarropa tenía 6,000 pares de zapatos. ¿Y para qué le pueden servir 6,000 pares de zapatos? Imelda Marcos, creo que se llamaba. Imelda Marcos, aunque se pusiera un par de zapatos todos los días, imagina cuántos años necesitaría para poder usarlos todos sin repetir. Ah, bueno, y que hagan que solamente fueran los zapatos, sino que hay que buscarle un montón de cosas que hagan juego, ¿va? La cartera, los vestidos, ay. Entonces, ya ese ya es rebalse, ¿va? Ese ya es rebalse. Mire lo que sucede en este caso en el 2:10. Oscar, si lo lees, por favor, Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Porque una de las cosas inclusive que menciona la escritura que hizo el rey Salomón, que nada más compró la pequeña cantidad de 4,000 caballos. Bueno, con que en la actualidad un caballo es caro, no digamos comprar 4,000. O sea, ya era el rebalse, pues. Era el rebalse. Entonces, por eso es que él dice, no, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? A la hora de las horas, todo es vanidades.
Todo es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El libro de Eclesiastés en ese aspecto como que nos describe un poco la situación aquella de la persona exitosa. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Eclesiastés 2:24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Claro, mucha gente agarra este versículo y dice, mire, ya ve, la Biblia dice que uno puede tomar. No, pero como recuerde que el libro de Eclesiastés está enmarcado en esa situación de las reflexiones que el rey hace acerca de las cosas que ocurren debajo del sol. O sea, lo que piensa una persona desde el punto de vista meramente humano sin considerar a Dios. Esa es una de las cosas que es bien interesante tener en cuenta. ¿Y quién mejor que el rey Salomón para escribir semejante cosa? ¿Verdad? Porque a veces yo he leído una situación que dice que a veces cuando hay personas que dicen el dinero no compra la felicidad, pues sí, pero porque vos no tenés nada. Si tuvieras, no dirías eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey Salomón tenía toda esa riqueza y aún con todo y eso le empezó a ver, híjole, a la hora de las horas, ¿y de qué me está sirviendo todo esto que tengo, po? ¿Qué estoy logrando con ello? Luego, fíjese que si seguimos hablando acerca de las frases del libro de Eclesiastés, mire algunas cosas, algunas que tenemos por acá. Veamos, hermano Rafael, léanos esa cita, el 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Dice el Señor, me volví y vi todas las violencias. Sí. Sí, pues sí. Sí. Vi toda la violencia que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Esta porción está como para no leerla en momentos de depresión. Bueno, había un poeta que él decía que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, ¿va? Y de hecho lo cumplió porque se suicidó, ¿va? Entonces se llamaba Vargas Vila. Entonces se da esa situación de que le digo, alguien viene y ve y lee esa expresión y dice, híjole, ¿y en qué estado de depresión estaba este? Pues de que decir, mire, dice las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque lo que él está viendo es la visión del hombre debajo del sol, donde todo es vanidad. Y mire todavía otra frasecita más que está por acá. Hermano Mario, léanos esta, por favor. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. O sea, la cuestión esa de que, mire, yo me forcé, me rompí la espalda por crear una gran empresa y resulta de que cuando le heredo a mis hijos, ellos lo primero que hacen es que empiezan a gastar en un montón de lujos, ¿va? Y yo que les había dicho, mire, ahorren, hombre, guarden, administren. No, pero estos a la hora de las horas, lo primero que hicieron, compremos carros de lujo, vamos a viajar al extranjero, hacer un tour de unos 3 meses. Entonces dice, mire, ¿qué es todo eso? Mire, es vanidad, dice. Dice, y por eso es que dice, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, dése cuenta de que, ¿qué es lo que tenemos en el libro de Eclesiastés? Tenemos un análisis. Prácticamente lo que es el libro de Eclesiastés es la discusión de un problema existencial. ¿Para qué vivo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En el caso de aquellas personas que, por ejemplo, ven todo, fíjese que una vez, por ejemplo, y le comento, platicando con Jaime Rivas, él me decía algo, y perdone, don Jimmy, que retome esto. Él me decía, uno se mata trabajando y cuando uno se muere, en la empresa van a decir, ay, qué buena gente era, va. Y van a buscar a otro. Pero hay un lugar donde nosotros somos irreemplazables, es en nuestra casa. En nuestra casa somos irreemplazables para nuestra esposa o esposo, somos irreemplazables para nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces por estar en esa situación de que no, que tengo que, y a la hora de las horas en que va a venir a quedar todo, ¿va? Entonces es por eso de que en este caso el rey Salomón tiene esa expresión. Mire esta otra. Oscar, léela por favor el 5:15.
Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene su trabajo para llevar en su mano. Correcto. Fíjese que una vez le preguntaron al contador de Howard Hughes, que era uno de los hombres más ricos del mundo, le preguntaron que cuando este hombre murió, mire, ¿y cuánto dejó? Le dijeron. Y la respuesta del contador fue, lo dejó todo. Si es que no se pudo llevar nada, no se pudo llevar nada, lo dejó todo. Entonces por eso de que tal vez ellos esperaban de que le dijera la cifra, mire, dejó tantos millones de dólares. No, si lo dejó todo. Lo dejó todo. O si no, mire, por ejemplo, lo que le pasaba a los faraones de Egipto, ¿va? De que haciendo los grandes monumentos para que el faraón pudiera llevarse sus cosas a la otra vida y le ponían los sirvientes, cerveza. Bueno, yo estaba viendo un documental un día de esto, le comento, que a uno de los faraones inclusive hasta le pusieron un condón. O sea, lo fabricaban ¿cómo se llama? Del estómago de las ovejas. Le pusieron un condón con la idea de que él pudiera tener placer en la otra vida. Y a la hora de las horas, el gran asunto de hacer todo eso, solamente para que los ladrones y saqueadores se metieran a las pirámides y se robaran todo. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que es eso que dice el libro de Eclesiastés, ¿va? Dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Claro, usted ve el libro de Eclesiastés hasta este momento y dice, híjole, este era un pesimista, va. Este era un pesimista. Pues sí, pero vemos el trasfondo de dónde venía, de la situación de que el rey Salomón, después de haber estado en una situación de gloria, llegó a caer a una desgracia horrible, va. Ahora mire, si seguimos siempre viendo algunas otras frases de Eclesiastés antes de que veamos la conclusión, nos topamos con la siguiente. Mire, Miguel, si nos ayudas por favor con esa cita, el 5.9. El 5.9. Hola. Bueno, veamos a alguien más. Oscar, léelo por favor, Eclesiastés 5.9. Hola. Dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Correcto, vea que dice el rey mismo está sujeto a los campos, porque alguien pudiera pensar, ah, mire, como el rey tiene dinero, entonces es que feliz sepa. Sí, pero imagínese, alguien me estaba comentando, por ejemplo, la situación que está viviendo su empresa por una situación que cualquiera diría que tiene que ver conmigo. ¿Sabe qué? La guerra de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver la guerra de Ucrania con si ellos están hasta allá? Sí, pero como una de las cosas que ha provocado, ¿qué es? Es el desabasto, es el desabasto de productos de materia prima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay empresas que en este momento se las están viendo a palitos por esa situación. Y es por eso que el rey Salomón tiene esta expresión que dice que aún el rey está sujeto a los campos. Y mire, hermano Jaime, si nos la lee, por favor, el 5.12. Este es bien interesante. Palabra de Dios dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Dicen de que hay un día que para un patrón es bien feo, es el día de pagar planilla. Porque el trabajador cuando llega el fin de mes, ¡ey, qué brutal me van a pagar, va! El patrono, híjole, tengo que pagar, va. Entonces, ahí es donde está esa situación de que dice al rico no lo deja dormir la abundancia. Ahora, claro, usted ve todo este tipo de expresiones y son producto de ¿qué? Son producto de un hombre que había vivido la experiencia de tener un lujo sin límites y de dejar que sus mujeres corrompieran su corazón. Llegó un momento en el que cuando cayó tan abajo, a la hora de las horas empezó a hacer todo ese tipo de reflexiones, ¿va? Bueno, y a la hora de las horas, ¿realmente vale la pena todo esto? ¿Va? Mira, algo otras dos más antes de que veamos la conclusión. Dígame, hermano Jaime. En la cita previa, las 5 o 9, ¿Sí? es, una ilustración de eso es las vacas gordas y flacas en Egipto. Ahí había dinero en abundancia, pero como los campos iban a estar estériles por 7 años, no se iban a comer el oro, pues, o sea, necesitaban los granos. Sí. Y fue todo No, lo que
No, y fíjese de que yo recuerdo que una vez un pastor decía, porque estaban hablando acerca de una reunión de las Naciones Unidas, donde estaban hablando acerca de todas las cosas que supuestamente iban a hacer para hablar acerca de cómo acabar con el hambre, que hacer un montón de cosas. Y dicen que pasó un chiquitín y solamente les hizo esta pregunta: ¿y si no llueve? Esa fue la pregunta que hizo. ¿Y si no llueve? Y todo el mundo se puso de pie y le empezaron lo aplaudieron como por 2 minutos. Porque ellos haciendo de que, mire, que vamos a darles créditos blandos y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. ¿Y si no llueve? Dime, Miguel. Te veo con la mano levantada. Gracias, sí, gracias, pastor. Buenas noches. Perdón por venir tarde. No, no te preocupes. Un comentario extra también. Recuerdo aquel planteamiento que le hicieron al hijo del rey Salomón, a Roboam, aquello de que si le bajaban las cargas que su padre había tenido con el pueblo, ¿no? Porque me imagino que para esa exaltación del reino y esas construcciones, y incluida la del templo, todo eso fue una situación de una subida de impuestos y muy probablemente hasta quizás trabajos forzados, servicios. O sea, fue una situación que hasta le dijeron, mire, bájenos la carga, le dijeron al sucesor, ¿no? Mira qué interesante eso que acabas de decir, por la cuestión esa de que, como recuerde, que una de las cosas que tenía el rey Salomón, como había un montón de gente que lo llegaba a ver, que había fiestas. Entonces, proveer para las fiestas que hacían. Bueno, ya usted lee, por ejemplo, cuando llega la reina de Sabá, que ahí hubo un intercambio de regalos horrible, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es de que en algún momento la gente le dijo, ya cuando Roboam estuvo en el trono, le dijo, bájanos la carga. Bájanos la carga. Si nosotros, fíjese que ese bajarnos la carga es bien interesante en este aspecto. Si es que nosotros no nos oponemos a trabajar, solamente que no queremos trabajar como negros para vivir como mulatos. Es todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el rey Robo les hizo caso. Mire, por ejemplo, en este caso, lo que dice Efesios 6, 1 al 2, dice: hay un mal que he visto debajo del cielo, dice, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Mire, yo supe el caso de una persona de que en vida el esposo era un retacaño. Cuando el esposo se murió, dio gracias a Dios, y una de las cosas que empezó a hacer fue a vestirse bien, fíjate, porque el esposo no le daba para vestirse bien. Se iba al salón más seguido, una serie de cosas, mientras el viejo tacaño estaba en vida, la tenía como esclava, ¿va? Entonces, vea en ese aspecto el tipo de situaciones que el libro de Eclesiastés dice. Mire esta otra, por ejemplo. Hermano Jan, si nos lee Eclesiastés 9:5, por favor. Ahorita, maestro. Es la cita que le he puesto ahí en pantalla, por si no lo tiene en su Biblia. Sí, ahorita. ¿Cuál cita, maestro? Me dijo, perdón. Eclesiastés 9:5 es la que está en la parte de abajo de la Sí, pantalla. ok. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Correcto. Fíjese de que este es uno de los versículos que a veces algunos han ocupado, por ejemplo, para negar la existencia del infierno, ¿verdad? Porque como dicen, no, mire, los muertos nada saben. Y de hecho, por ejemplo, hay una o dos sectas que precisamente tienen esa idea de que cuando uno muere pasa a un estado de inconsciencia, pasa a un estado del sueño del alma, que es la cita que ocupan, esa que el hermano Jan nos acaba de leer. Pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente por eso estamos viendo esa cuestión del contexto del libro, de que es de lo que está hablando él, de las cosas que él vio debajo del sol. O sea, él no está discutiendo las cosas como desde el punto de vista de Dios.
sino que él está discutiendo las cosas desde el punto de vista humano, que a veces hay quienes dicen, vaya, al fin me voy a morir y voy a descansar, va. Ya no voy a tener que andar pagando impuestos, ya no voy a tener que andar haciendo esto, ya no voy a tener que andar haciendo lo otro. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Es lo que nosotros leemos en Eclesiastés 9:5. Si hacíamos esa consideración, por ejemplo, que veíamos al principio, de que esa frase de brillo debajo del sol aparece 28 veces en el libro, entonces, ¿qué es lo que pasa? De lo que nos está hablando es de esa situación, de que qué es lo que ocurre debajo del sol, desde el punto de vista humano, qué es lo que sucede. Desde el punto de vista humano, pues se ha fijado que hasta está ese dicho, ¿va? Que dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿va? Entonces, lo que Salomón está discutiendo en el libro, ¿qué es? Es prácticamente un problema existencial. Es un problema existencial, ¿va? Aquello de decir, mire, si ya cuando una persona se muere ya estuvo, ya hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. Y a veces inclusive hasta nosotros decimos cuando tiene una enfermedad incurable y todo, vaya, ya dejó de sufrir, ¿verdad? Ahora, hasta ahorita, si usted se fija lo que hemos visto, da la impresión de que Eclesiastés es el libro del pesimismo, ¿no? Es el libro aquel de que como que nada está bien, como que la vida es una desgracia, pero ¿qué es lo que sucede? Llevemos la secuencia de que primero, ¿quién es el autor? El rey Salomón. El rey Salomón tuvo una etapa en la que tenía una riqueza sin límites, con los problemas que eso ocasionaba, ¿verdad? Todas las mujeres que tuvo, todas las alianzas que hizo, que las mujeres apartaron su corazón, que él después comenzó a seguir a los ídolos y una serie de cosas. Claro, si solo nos quedamos con la narración de Primero de Reyes 11, mire, el tipo se perdió. Si nos quedamos solo con la narración de Primero de Reyes 11. Ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión que nos da Eclesiastés 12, 13 y 14? Les voy a poner primero el 13, les voy a poner primero el 13 y después el 14. Hermano Rafael, léanos por favor el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Correcto. O sea, mire la gran conclusión que da el rey Salomón. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que realmente satisface a la persona? Dice, yo ya probé placeres, yo ya probé trabajo, yo ya probé estudio, yo ya probé todo lo que ustedes quieran. Y no me sirvió de nada. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que él concluye? Mire, lo mejor que a una persona le puede pasar, ¿qué es? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que a la hora de las horas lo llena. Fíjese que yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, cuando yo empecé a servir recién convertido, cuando la iglesia estaba en la Sultana, en ese tiempo se estilaba de que, por ejemplo, cuando se hacía la invitación para recibir a Cristo, la gente levantaba la mano y después se le hacía pasar adelante y se oraba por cada uno de ellos. Y me acuerdo que una vez me tocó orar por una persona que, mire, andaba pero re apestoso, orinado, los zapatos rotos. Y cuando le empecé a hablar del Señor, pues oró para recibir a Cristo. Pero después de que terminamos la oración, me hizo esta pregunta. Me dice, ¿usted sabe quién soy yo? No me puede ilustrarle. Yo soy el contador general de esa empresa que está ahí arriba. Híjole, dije yo, imagínese si alguien que se supondría que debería estar en una posición mejor andaba todo hecho pedazo. Pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eclesiastés describe esa situación de alguien que tuvo una riqueza sin precedentes, llegó a caer a lo más bajo y después de que cayó a lo más bajo, ¿cuál fue la conclusión que él dijo? No, mira, lo que yo realmente necesito, lo que le da satisfacción a mi vida, ¿qué es? Es temer a Dios, dice, y guardar sus mandamientos. Y mire la otra parte de la conclusión. Hermano Mario, si nos lee el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ajá, o sea, yo puedo opinar lo que yo quiera, pero hay una cosa de la que no me puedo salvar y es que va a haber un día del juicio.
¿verdad? Yo puedo decir, no, mire, sí que a mí las cosas de Dios no me gustan, ese es el opio de los pueblos. Sí, fíjate, pero como sucede que un día te vas a morir y un día te vas a tener que ir a encontrar con el Dios que vos decís que no crees, ¿verdad? Dicen de que un día de estos hicieron una obra, perdón, ahí en la UCA. Y verá qué curiosa esa obra, porque dicen de que en la obra el diablo se hace amigo de un sujeto. Y viene y le empieza a decir, mira, le dice esta persona al diablo, ¿y vos crees en el diablo? Y el diablo le dice, no, pues ni yo tampoco. Y así se la lleva en ese estilo de que lo hace hacer un montón de cosas. Y el problema es que cuando se muere y llega a condenación, va, dijiste que el diablo no existía. ¿Y vos por qué me andas creyendo? ¿Y vos por qué me andas creyendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, Dios traerá toda obra juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, ¿cómo es que el rey Salomón llega a esa conclusión? Llega a esa conclusión después de estar en un momento de gloria y haber caído hasta lo más bajo. Y después de haber probado los dos lados, después de haber estado bien cerca de Dios, estar súper alejado de Dios, con un montón de problemas, entonces él viene y dice, no, mire, ya entendí la lección, fíjese, ya entendí la lección. El todo del hombre, ¿qué es temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, como queriendo decir, es lo que es realmente lo que satisface al hombre. Miguel, acordame de una frasecita. ¿Quién era el que hablaba acerca de los padres de la iglesia? El que hablaba acerca de que hay un hueco en el corazón de las personas que solamente Dios puede llenar. No sé si era San Agustín o alguien así, Sí, sí, va. ¿Cómo sí, es era en sí la correcto. frase? San Agustín, en el libro de las Confesiones, dice más o menos que el alma del hombre, o sea, toda persona tiene sed de Dios y esa sed jamás va a poder ser saciada si no es con Dios mismo. ¿Ve? Entonces es eso, como que la satisfacción última de la persona es Dios mismo, es entregarse a Dios y que Dios se entregue a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El rey Salomón, gracias, el rey Salomón, ¿qué es lo que sucede? Aprendió precisamente esa lección después de haber pasado por ese sub y baja, ¿va? Después de haber pasado por ese sub y baja, después de haber estado en lo más alto y de haber caído a lo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él después entonces entendió, mire, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces es por eso de que ante la pregunta esa de que, mire, ¿y el rey Salomón se salvó? Pues yo le diría que sí. Yo le diría que sí. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque se ve que se arrepintió, pues las pagó caras, pero ¿qué sucedió? Se arrepintió. Y esa es la parte importante. Vamos a pasar ahorita, antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana, vamos a pasar a la parte de las preguntas y las opiniones. Así que ahorita está la mesa servida para que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión. Hermano Jaime, dígame. Opiniones y preguntas, maestro. Sí. Opinión, ¿será que la vanidad de vanidades es el afán del hombre por querer igualarse a Dios? Esa es una. ¿Será que el tema cuál era la otra frase que se repite? Billo debajo del sol, o todo es vanidad, son las otras dos. Esa, bueno, todo es vanidad al final de cuentas, pues es el egocentrismo, ¿no? La misma que el hombre quiere ocupar el centro de la historia, el centro de todo lo que se desarrolla, y eso pues lo lleva a querer, a través de las facultades que Dios le ha dado de invención, quererse igualar a él, pues, pero eso es algo utópico, pues eso nunca se va a dar y va a terminar en frustración, en una situación así como la que pasó Salomón. En contraste, digamos un paralelo, viendo a Job, por ejemplo. Job fue una persona también con mucha riqueza, bendecido y todo, pero él sí tenía los mandamientos de Dios en su corazón y eso le permitió, digamos, sobrellevar incluso hasta las pruebas por las que pasó. Sin embargo, Dios todavía le tuvo que dar un empujoncito porque no había llegado al nivel máximo ya cuando se hacen las reflexiones finales, ¿verdad? Cuando le dice dónde estabas cuando Dios estaba creando todo el universo.
Esa es como opinión. Y como pregunta, yo sé que hay un libro, no sé si es deuterocanónico, que se llama Eclesiástico. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Esa etimológicamente, ¿cuál es la diferencia fundamental con la etimología de Eclesiastés? Ah, ok. Miguel, tú tenés el dato sobre eso, de que pues, yo les explicaba al principio de que Eclesiastés era porque era el nombre de asamblea, pero en el caso de eclesiástico, el de la Septuaginta, ¿por qué es el nombre ese? No sé si tú tenés el dato. Sí, sí, ese libro, y en realidad el título en la Septuaginta del que ahora se llama el Eclesiástico, en realidad el título es Sabiduría de Ben Sirá, en griego, ¿verdad? Y que tiene un original en hebreo, pero se le llamó eclesiástico porque lo utilizaron los primeros cristianos precisamente como para dar las enseñanzas previas a los que se iban a bautizar. Entonces era un libro tan común que utilizaban en la iglesia primitiva que la gente le puso el libro eclesiástico, es decir, el libro que usan en la iglesia. Ya. Y en cambio el Eclesiastés se refiere, sobre todo es un esfuerzo de traducir el original hebreo y el griego, que se refieren sobre todo al congregador, al que hace una asamblea, es decir, al que hace una iglesia, ¿verdad? Ok. Pero ahí en la etimología hebrea, pues tú ya la puedes explicar. Bueno, ok, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Le diré, tal vez para algunos que han escuchado esa respuesta, hay en algunas cosas en las que yo me apoyo en Miguel y déjeme contarle un poquito acerca de él, porque hay una área que él domina mucho, inclusive mucho mejor que yo, y es la parte de que tiene que ver con lo de los padres de la iglesia, ¿verdad? Entonces es por eso de que cuando son ese tipo de cositas así, le digo, yo me apoyo mucho en él. Yo me apoyo mucho en él porque ese es un área pues que él conoce mucho. Él conoce mucho y qué bueno pues de que hoy tenés la bendición pues de poder compartirnos ese tipo de conocimiento. Ahora, respecto a la otra cuestión que decía Jaime sobre el asunto ese de que si es un poco la vanidad del hombre por querer llegar a ser como Dios, pues imagínese, por ejemplo, en el caso este de George Soros, por ejemplo, de que una vez haciendo una su jugarreta ganó $1.000 millones en un solo día. Y cuando le preguntan, mire, ¿y usted lo volvería a hacer? Hay países en los que no lo quieren ni ver porque ya saben de que él llega ahí es porque así en de entranzas es que se va a llevar un montón de pisto. ¿Va? Yo, ¿por qué me voy a sentir culpable? Dice, si es para lo que yo he nacido, para hacer dinero. Es un judío. Entonces, por eso ya es aquello que le rebalse el gusto. ¿Va? Dígame, hermano Jan. Le veo con la mano levantada. Sí, maestro, solo como quizás aporte en relación a que tanto se cuestiona sobre la salvación de Salomón, ¿verdad? Por lo mismo de que se dice que se apartó, etcétera, pero creería que se conoce que todos los hombres de Dios, llamémoslo así, o aquellos que tuvieron una intimidad más cercana con Dios, pues todos tenían una promesa de ser salvos independientemente, ya que pues la mayoría, todos fallaron, todos llegaron a un momento de tener quizás esa cuestión de fallar, pues verdad, como todos nosotros fallamos, pero sí como que había una como promesa, no más así, de que todos iban a ser salvos. Si es así, pues me corrige si estoy equivocado. Gracias. Es que fíjese que en parte y sabe tal vez que es, por ejemplo, una visión que yo he tratado de comprender un poco de las escrituras. Dios se presenta a nosotros como Padre, ¿va? El Padre Nuestro, por ejemplo, por citar un caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y algunos de los que estamos acá que tenemos hijos, ¿verdad? De que si un hijo se porta mal, uno no puede decir, mira, te voy a echar de la casa porque te estás portando mal. Claro, hay quienes lo hacen, ¿va? Hay quienes lo hacen, pero vamos al asunto. ¿Y qué tal de que fuera así de simple? Pues de que porque un hijo se porta mal, sencillamente lo echo de mi casa y punto. Pero hay una cosa que yo no puedo evitar y es que sigue siendo mi hijo, pues. Y esa es una de las cosas de que, vaya, por ejemplo, se habla acerca de ex esposas, de ex esposos,
de ex amigos, pero no de ex hijo. Mira, ese era mi ex hijo, ese es mi ex hijo, mira, pero hoy ya no es mi hijo. No va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da la situación esa de que habían tratos especiales, aunque tal vez no como tratos especiales, sino que digámosle así, que es una situación que Dios quiere hacer con todos, pero que a veces como que no todos nos prestamos a aceptar el reto de Dios. Porque imagínese usted el gran error que Abraham iba a cometer diciendo que Sara era su esposa y dándole la opción de que Abimelech se metiera con ella, si no fue que Dios intervino y le dijo, cuidadito que te metas con esa mujer, que esa mujer es casada. ¿Dónde hubiera quedado todo el plan de Dios si eso sucede? ¿Verdad? Entonces consideremos esa situación de que hay cosas en las que definitivamente Dios tiene unos planes inmensos para nosotros en lo individual. ¿Quién le dice a usted si algunos de los que estamos en esta reunión probablemente en algún futuro sirvamos como, digámosle así, como guía o como impulso para dirigir una obra de Dios grande, pues? O tal vez aunque nosotros no la hagamos, pero que bajo nuestro liderazgo esté la persona que va a hacer esa obra grande ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en algún caso? Vamos a hacer como esa semilla para que ese propósito de Dios se cumpla. Que es, por ejemplo, el caso que es bien interesante que aparece en las Escrituras, que en el caso de los apóstoles. Andrés solo es mencionado 3 veces en las Escrituras. Pero ¿quién es el que es más mencionado? Pedro. Bueno, de hecho, Pedro aparece primero en los 3 listados, ¿no? Pedro andaba para todos lados. Ahora, ¿quién llevó a Pedro? Andrés. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros si nosotros en algún momento podemos ser ese Andrés que va a llevar a un Pedro a los propósitos de Dios? ¿Verdad? Entonces se da esa situación de que Dios tiene planes para todos. Que tal vez nosotros en este momento no lo vemos de esa manera, es otra cosa. Y en el caso del rey Salomón, precisamente toda esa experiencia que él tuvo, le sirvió precisamente porque era parte del mismo plan de Dios. Pues. Era parte del mismo plan de Dios. Ahora, veamos el último comentario o pregunta antes de que terminemos. Veamos. Y antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para terminar? ¿Todos estamos bien? Bueno, entonces, si todos estamos bien, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Miren, el tema para la próxima semana va a ser este. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y déjeme comentarle por qué razón vamos a hablar acerca de esto. Porque en la actualidad existe mucho la tendencia de que la gente está perdiéndole el interés por asistir a una iglesia o de pertenecer a una iglesia. Y mucha gente la agarra por aquella cuestión así como yo escuchaba a un director de una radio, no, es que nosotros no dependemos de ninguna iglesia. Y yo digo, y qué mal, porque la iglesia está formada por todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y si yo digo que no pertenezco a ninguna iglesia, estoy rechazando la obra que Cristo ha hecho por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas vamos a verlas la próxima semana y le diré, hay una frase que la vamos a profundizar la próxima semana y que antes la Iglesia Católica tenía una publicidad muy interesante, ¿va? Que la Iglesia Católica tenía un anuncio que decía, cristiano, la iglesia eres tú. Entonces, precisamente vamos a profundizar un poco en esa frase y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, precisamente hablando acerca de qué es la iglesia, porque nosotros a veces entendemos la iglesia católica, la iglesia evangélica o la iglesia Elim o la iglesia de la Misión Centroamericana. No es eso. La iglesia es una cosa muchísimo más grande y algo que definitivamente está dentro del plan de Dios aún desde la eternidad. Entonces es por eso de que la próxima semana, el 1 de febrero, a las 7 siempre, 7 El Salvador, 9 Venezuela, 10 Argentina, vamos a tener ese estudio acerca de la iglesia. Bien, vamos a terminar entonces hasta acá. Le vamos a pedir a nuestra hermana Ana Ruth si nos dirige en oración para poder terminar. Amén. Te damos gracias, buen Dios, en esta noche, Señor, por todo lo que nos has permitido, Padre, hacer en este día. Gracias por la vida, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, Señor.
Gracias en esta noche por permitirnos reunirnos, Señor, en este medio, por la enseñanza que acabamos de recibir, Señor. Gracias, Padre del cielo, por utilizarlo a Él para que nos enseñe, Señor, más de tu palabra. Gracias, Padre del cielo, por todo lo que haces y seguirás haciendo en la vida de nuestro pastor Peñate. Gracias por cada uno, Señor, de los hermanos que se han reunido, que sabemos, Padre del cielo, que cansados quizás de venir de trabajar, pero en nuestro corazón, Señor amado, nace la necesidad de aprender más de ti. Gracias te damos por todo. Ayúdanos, Señor, a poner siempre por obra, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cada día, Padre, y danos la sabiduría, Padre del cielo, para poder, Señor, actuar, Señor, para poder conducirnos en la vida, Señor, como tu voluntad quiere que nosotros seamos. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, hemos orado en esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, pasen todos muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Más tardecito les vamos a poner el video por ahí para que lo puedan agregar y posiblemente liberemos los otros videos para que los pueda ver cuando usted quiera y que los pueda compartir inclusive con otros. Así que pasen buena noche y que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Amén, bendiciones. bendiciones.